Bueno, hermanos, quiero en esta mañana hablarles acerca de la cruz, lo que representa, lo que significa, lo que es la cruz. Para mucha gente la cruz es un amuleto, para otros es un adorno, para otros es algo que te dices tú, esto me trae buena suerte, ¿verdad? Eso lo decimos nosotros, ¿verdad? Pero para mucha gente sí lo es. Es algo que dices tú, pues todo el mundo lo trae, todo el mundo lo usa. Un crucifijo, ¿verdad? Que tal vez no es la intención, ¿verdad? Pero un crucifijo trae un mensaje totalmente erróneo, porque nos dice que Jesús está en la cruz todavía, y Jesús no está en la cruz. Jesús está a la diestra de Dios el Padre, sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo. Entonces, para muchos son muchas cosas, pero para ti, para mí, ¿qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? ¿Qué representa la cruz? ¿Qué representa la cruz? Es un símbolo de nuestra redención y nuestra salvación. Eso es la cruz, el símbolo de nuestra redención y salvación. ¿Sí? Constantemente es un término de la cruz, lo usamos como términos como sacrificio de la cruz, como la sangre de Cristo, como la sangre de Cristo, que decimos que muchas veces la sangre de Cristo tiene poder. Y sabemos con certeza que la cruz fue un propósito eterno, divino, en el cual Dios cumplió su plan, que era que salvarnos, simplemente, así de sencillo. Ahora, esto es algo muy interesante lo que quiero hablarles el día de hoy. Romanos capítulo 3, el apóstol San Pablo empieza a hacer como una recopilación de diferentes salmos y escribe estas escrituras. O sea, aquí está el salmo, el salmo 14, el salmo 5, el salmo 140, que fueron los que Pablo recopila para escribir lo siguiente que vamos a leer. Y por eso quiero que lo leamos con calma, porque esta es una condición en la que nos enseña de cómo está el mundo hoy en día. Estos tres salmos, el Salmo 14, el Salmo 5 y el Salmo 140, nos dicen lo que Pablo escribió aquí. ¿Y qué es lo que dice, por favor? Como está escrito, obviamente ya les dije en los salmos que les dije, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué más? 11, por favor. Ni aún quien entienda, ni hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni uno justo, no hay ni uno que entienda y no hay quien busque a Dios. Un problema eso, ¿verdad? Todos se desviaron a una se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera ¿qué? Uno. Fíjate todo lo que nos está diciendo, todas las cosas que nos está diciendo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Qué más dice? Vamos a leer. Su boca está llena de maldición y de amargura. Fíjate, sus pies se apresuran para derramar ¿qué? Sangre. O sea, todo ese mal vio el Señor en el mundo. Estamos hablando que estos salmos fueron escritos hace 3000 años, hermanos. Pregunto, ¿tendrá algo que ver eso con el día de hoy? Está peor todavía, está mucho peor. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de la paz. ¿Qué más? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Puros no hay, ¿verdad? ¿Y qué más? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice ¿de qué? A los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero vamos a irnos aquí a una versión más sencilla que nos explica un poco más. Romanos 3:10 dice, la Biblia nos dice, nadie hay justo, no hay nadie justo. Nadie entiende, nadie quiere buscar a Dios. Todos los que se han alejado de Él y todos se han vuelto malos. Absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas. Solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como serpientes con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen. Lo dejan destruido todo. No saben vivir en paz y no respetan a Dios. Wow. Es una versión popular, ¿verdad? La que se acaba de leer. Muy sencilla de entender. Entonces, está dándonos una descripción de ¿qué? De una locura que hay en el mundo. Que el hombre no quiere saber nada de Dios. No quiere entregarse a Dios. No quiere rendirse a Dios. No quiere rendirle cuentas a Dios. No quiere hacer nada para su bien. ¿Por qué? Porque muchos dicen, yo sí creo en Dios. Otros de una forma religiosa. Otros de una forma bien. Lo que creen en Dios porque Dios es simplemente por ser supremo o qué sé yo. Pero alguien que entienda las cosas, alguien que comprenda quién es verdaderamente Dios, no lo hay, dice. No lo hay. Entonces nosotros tenemos que comprender qué representa la cruz. La cruz representa ¿qué, mis amados? Representa precisamente eso. El hecho de que es nuestra redención
y nuestra salvación. Eso representa la cruz. Es increíble esta descripción que acabamos de dar. Si vemos el Salmo 114, el 14 del 1 al 3 así rápido, nos damos cuenta de lo que David escribió. Así nomás quiero leerlo rapidito. Salmo 114, 14, 1 al 3, disculpen. 14, 1 al 3. Vamos a verlo rapiditos, por favor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, no hacen obras que abominables, no hay quien diga, haga el bien. ¿Qué más dice? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué pasó? Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni hay siquiera uno. Lo mismo que nos decía el texto, nos dice aquí. Salmo 143, ¿qué dice? Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni hay quien uno solo. ¿Sí? El Salmo 140, versículo 3. Póngame el Salmo 140, verso 3. Aguzaron que su lengua como serpiente, veneno de áspid debajo de sus labios. Y bueno, todos estos salmos es una recopilación de lo que tomó David. ¿Para qué? Para escribir esta escritura. ¿Por qué? Porque está haciendo una representación de lo que era el mundo en los tiempos de Pablo. Pero hoy en el día, hermanos, podemos ver que todo esto es una realidad. Por desgracia es una realidad. Todo esto está sucediendo, la gente no quiere saber de Dios, las leyes cada vez se oponen más en contra de las obras de Dios y de las cosas de Dios. Quieren sacar a Dios y lo han sacado de las escuelas, lo han sacado de muchos lugares, de los palacios gubernamentales, los han sacado de todas partes, a Dios han sacado. Pero ¿qué va a pasar, hermanos? El hombre los saca de las escuelas, los saca de los lugares, los saca de las partes importantes de todos los lugares donde debe estar. ¿Y qué pasa? Pues Dios, ¿qué dice? Bueno, quieren estar solos, adelante, no hay problema. Ahora sí que ahí es donde vamos a toparnos con pared y decir qué estamos haciendo, qué es lo que está pasando. Es como cuando un niño nace, hermanos. Todos nacemos ¿en qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Y en qué, mis amados? En pecado. ¿Sí? Nacemos destituidos de la gloria de Dios y en pecado. Cuando un niño crece y va viendo a sus padres, ve el ejemplo de sus padres, ¿no es así? Ahora, ¿podremos decir que siempre los hijos son una fotografía de los padres? ¿O son una versión de los padres? ¿Podremos decir eso? Hasta cierto punto sí, ¿verdad? Sí se puede decir eso. Pero realmente el niño, cuando nace con la rebelión en su corazón. Nace con el pecado en su corazón el niño. ¿O no es así? No de pronto el niño para que se quiere algo que necesita, algo, no miente el niño, no dice, hace una travesura y dice, fue él, le dice descaradamente al que tiene enfrente, yo no fui, fue él, ¿verdad? Él lo hizo. No miente el niño. O sea, vemos todo eso como el hombre nace con esa actitud, con esa forma, con ese formato ya. ¿Por qué? Porque nace bajo ¿qué? Bajo la maldición del pecado. Aunque es inocente y sigue siendo inocente y hasta que no tiene un entendimiento propio, ¿verdad?, de lo que está haciendo, saber que está mal, pues pero sigue siendo niño. En un estado de inocencia sí, pero de él sale ¿qué? Lo malo también. De todos los niños, de todos. No es aquí, no hay excepción, ¿verdad? Porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque no hay uno que haga el bien y nadie que pueda decir que es perfecto y que no hay mal en él. El único que no hizo daño, que no hizo mal, que no hizo las cosas, que nunca mintió, que nunca hizo lo malo ante los ojos de Dios fue Jesús. Fue el único, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Cómo está el asunto aquí? ¿Qué podremos decir de todo esto? Era necesario entonces, ¿qué es lo que vio Dios? Que era necesario que el hombre fuera limpio, fuera purificado, fuera limpiado, fuera restaurado el hombre. Tenía el hombre que ser restaurado ¿para qué? Para poder acercarse a Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es santo, Dios es puro y nada impuro se puede acercar a Él. Entonces, ¿Dios qué hizo? Aquí vemos el amor y la misericordia de Dios cuando viene sobre el hombre y le dice, yo vine a rescatarte, yo vine a pagar el pecado que había en tu vida, vine a rescatarte de la maldición del pecado, vine a rescatarte de la enfermedad, vine a rescatarte del mal. ¿Para qué? Para que puedas tener un acercamiento a mí. Ahora, ¿eso será amor? ¿Qué será? ¿Misericordia? ¿Bondad divina? Sí, definitivamente, es bondad divina. Es la misericordia de Dios, es tan grande. Yo esta mañana estaba viendo este mensaje, pues con eso que no puedo dormir todavía, traigo traspapelado ahí el reloj. Estaba viendo el mensaje tan interesante y decía, Señor, cuán grande fue tu amor. Fue un amor inmenso, grandísimo. O sea, ¿tanto así nos amabas? Le pregunto, después de todo lo mal que nos portamos, que hicimos, que como hombres, como personas,
que tanto daño que hemos hecho cosas indebidas como personas, y tú todavía das lo mejor, te das a ti mismo, vaya. Te das a ti mismo, ¿para qué? Para rendirte y entregarte a nosotros, por nosotros, entregar tu vida en esa cruz. O sea, es algo que es inexplicable, hermano, realmente. Es inexplicable realmente. Es algo que fácil no es de creerlo. ¿Por qué? Porque como el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, se convierte en un hombre, no aferrándose a ser a hombre, sino no destituyéndose, sino despojándose de todo su poder, de toda su grandeza, de todo lo que él era, para venir como hombre y morir como un pecador, hermanos. Morir colgado de un madero, de una cruz. ¿Para qué? Para tomar el lugar que nos correspondía a nosotros. Y eso es lo más tremendo. Para hacer la expiación por nuestros pecados, mis amados. Entonces, la expiación es necesaria. ¿Para qué? Fue necesaria para poder salvar a la humanidad y que la humanidad tuviera un acercamiento a Dios. La palabra expiación, ¿qué es? Dice, consiste en padecer el castigo por los pecados con los cuales se eliminan los efectos del pecado, y el pecador arrepentido se puede reconciliar con Dios. Elimina los efectos del pecado, la culpa del pecado, y se puede que el hombre acercarse a Dios y reconciliarse con Dios. Porque el pecado ya no es una obstrucción que está entre Dios y el hombre, sino que en Cristo, con la sangre de Cristo, se limpia el pecado del hombre, se limpia la vida del hombre, se purifica el corazón del hombre, pero también se quita la culpa de la vida del hombre que tiene el pecado en él. Entonces, todo esto, mis amados, es algo muy tremendo. ¿Qué podemos aprender aquí de la justicia de Dios? La justicia de Dios siempre va a demandar un castigo. Dios dice, todos pecaron, están destituidos y merecen un castigo. Pero Él no vino a castigarnos a nosotros, sino que envió a alguien que fuera castigado en lugar de nosotros, que fue ¿quién? Cristo. Él tenía que venir a ser castigado en el lugar de nosotros. ¿Para qué? Para poder recibir la redención, el hombre, y el hombre poder ser libre del pecado y poder acercarse a Dios con plena libertad. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Habrá una diferencia en todo esto? Sí lo hay, claro que sí lo hay. ¿Verdad? Porque el hombre tenía que tener la capacidad de acercarse, reconciliarse con Dios, pero mientras el pecado estuviera ahí, era imposible que el hombre pudiera acercarse siquiera a Dios, porque no se le permitía. ¿Por causa de qué? De su propio pecado. Entonces, ¿qué es justicia eso, hermanos? Pregunto. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios dice que todo el que peca, todo el que hace el mal, tiene que recibir ¿un qué? Un castigo. Todo. Entonces ahí viene a tomar el castigo ¿quién? Cristo. La expiación, el que toma el lugar de nosotros, por nosotros, ante Él mismo, ante Dios mismo, ante Él mismo, vaya. Qué curioso, ¿no? Qué tremendo, ante Él mismo. O sea, eso es lo más tremendo de todo esto. El amor que Dios provee, ¿para qué? Para enviar un sustituto, que sería ¿quién? Cristo, el que tomaría el lugar y nos salvaría. ¿Cuántos recuerdan a Judas, hermanos? ¿Cuántos recuerdan a Judas? ¿Qué me dicen? ¿Judas fue salvo? ¿Judas se arrepintió? Pregunto. A ver, vamos a leer lo que dice de Judas. ¿Qué les parece? Vamos a ver lo que dice de Judas. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 3, por favor. Mateo 27, 3. A ver, ¿quién le va a Judas? ¿Quién va a abogar por Judas? Vamos a meterlo en juicio a Judas. ¿Qué les parece? ¿Qué fue lo que pasó con Judas? 27, versículo 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado. ¿Quién es Judas? El que había sido entregado. El que había entregado él, ¿verdad? Viendo que era condenado. ¿Qué era lo que vio Judas aquí? Pregunto, ¿qué era lo que vio Judas? Vio que lo condenan ¿a qué? A muerte. Ya lo condenaron a muerte. Entonces Judas, ¿qué fue lo que estaba pensando Judas al traicionar al Señor? ¿Cuál es el pensamiento de Judas? ¿Cuántas veces vio Judas al Señor escaparse entre los fariseos y entre toda la gente que querían apedrearlo o tirarlo al despeñadero porque dijo una verdad que no aguantaron los fariseos? ¿Cuántas veces tuvimos eso? Varias veces. Varias ocasiones dice que el Señor, ¿qué hizo? Caminó en medio de ellos. Entre medio de ellos iba caminando y nadie podía tocarlo, nadie podía echar mano de él, nadie podía hacerle ningún daño. ¿Por qué? Porque no podían simplemente, porque no era el tiempo. Pero ¿cuántos saben que el tiempo se tenía que cumplir donde él sí fuera a echar mano de él?
Entonces yo creo que Judas en su pensamiento tal vez dijo, porque dice, cuando vio que lo habían entregado y que era ¿qué? Condenado, pero no fue así, Señor, igual. Y yo me quedo con mis 30 moneditas y pues todos felices, ¿no? Pero no fue así, no fue así. Porque cuando vio que era condenado, esa es la clave, cuando vio que era ¿qué? Condenado porque él lo había entregado, cuando devolvió arrepentido, ¿cómo devolvió? Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pregunto, ¿sería un arrepentimiento real ese? A ver. ¿Será una explicación que vio que era condenado y dijo, pues se va a escapar el Señor como siempre se ha escabullido en medio de ellos? Caminar en medio de ellos y nadie le hacía nada, nadie lo podía tocar. Pero dice, arrepentido, ¿sí? Las 30 piezas de plata, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué dice el 4, por favor? Diciendo, yo he pecado, entregando ¿qué? Sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Fíjate qué espirituales, ¿no? Los hermanos. Qué espirituales, ¿no? Lo recibieron para atenderlo, para llevarlo a una restauración, allá tú, le dicen. A mí qué me importa, allá tú, dice. Qué respuesta, ¿no? ¿Y qué pasó? Vamos a ver. ¿Qué dice el 6, por favor? ¿Qué dice? Los principales sacerdotes de las piezas dijeron, no es lícito echarlas ¿dónde? En el tesoro de las ofrendas, porque es precio de ¿qué? Porque es precio de ¿qué? De sangre. No es lícito echarlas en las ofrendas porque es precio de ¿qué? De sangre, hermanos. ¿Y qué fue lo que pasó? 5. Vamos a leer los 5. 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué dijo? Y se ahorcó. Se ahorcó. Pregunto, ¿fue restaurado Judas? Ahora, veamos otro caso de otro apóstol que también cometió un pecado, una falta esa misma noche. ¿Quién fue? Pedro. Pedro fue zarandeado por el diablo porque el Señor le dijo, me han pedido tu vida para zarandearte, le dice. Me han pedido tu vida para zarandearte y pues ahora sí que no tenemos opción, ¿verdad? No tenemos opción, voy a orar para que tu fe no falte. ¿Y qué pasó, Pedro? ¿Niega al Señor 3 veces? Pregunto. ¿Sí lo negó 3 veces? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Vamos a irnos aquí al 23, ya que lo había negado 2 veces para ver lo que sucede. Ya lo había negado una vez, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo todo. Hay gente que tal vez hay personas que nunca han leído esto. Vamos a ver desde el mismo Mateo, capítulo 26, verso 69, por favor. 26, 69. Pero estando sentado fuera en el patio, se le acercó una criada. Fíjate, ¿a quién usó el diablo? Una criada. Tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Y qué pasó? Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices, no sé ni de qué hablas, no lo conozco, no sé quién es él. 71, por favor. Saliendo él a la puerta, lo vio otra vez y dijo a los que estaban allí también estabas con Jesús el Nazareno. ¿Cuántas veces van? Bueno, ¿qué le dijo a él también? Pero él negó otra vez con juramento diciendo, no conozco al hombre. ¿Cómo lo negó? Te lo juro que no. ¿Verdad? Ahora sí que, mis respetos para el apóstol Pedro. Mis respetos para el apóstol Pedro. No estamos aquí acusando a nadie, ¿verdad? Porque sabrá Dios cómo estaremos nosotros en una situación de esas, ¿no? Entonces, ¿qué dice el que sigue, por favor? Un poco después, acercándose a los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Imagínense como usted cuando llega con la gente y ve a un hermano por ahí de lejos, ¡gloria a Dios, brother! O que va en la calle, aquí a veces van, estamos allá afuera en la construcción, ¡pastor, gloria a Dios, brother! ¡Gloria a Dios, brother! Échele ganas. Entonces, eso te descubre, ¿no? Te descubre. Entonces yo creo que de alguna manera Pedro haber visto a alguien ahí, ¿qué pasó, bro? ¿Cómo estás? No, aquí agarrando lo calientito nomás, ¿verdad? Y aquí buscando al brother, a Jesús y viendo a ver qué pasa, ¿verdad?
¿Y qué pasó, hermanos? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida, kikiriki, el gallo cantó el gallo. Y ese kikiriki no se lo olvidó para el resto de su vida. ¿Y qué pasó? A ver, ¿qué hizo Pedro? ¿Fue y se ahorcó? Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró, ¿cómo? Amargamente. ¿Qué hizo Judas? Se ahorcó y se quebró la cabeza, se cayó del árbol y se le salió todo, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro lloró amargamente. No se ahorcó, no se dio un balazo, no se dio nada. Simplemente pregunto: ¿quién fue restaurado y quién fue muerto por su propia culpa? ¿Pedro fue restaurado? ¿No lo restauró el Señor diciéndole: Pedro, ¿me amas? Y 3 veces lo restaura el Señor. 3 veces le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Porque en Cristo, hermanos, todas las cosas son restaurables. En Cristo no hay pecado que no pueda ser restaurable y sano de tu vida. No hay situación que no pueda ser restaurada, porque en Cristo todo es restaurable y todas las cosas son ¿qué? Hechas nuevas. Pedro fue restaurado por Dios. Pedro fue restaurado por Dios, hermanos. Definitivamente. Judas, ¿qué hizo? Su culpa lo llevó a ahorcarse. Se ahorcó. Su culpa lo llevó a ahorcarse. Así de sencillo. Ahora, pregunto otra vez: ¿Judas fue salvo? ¿Qué me van a decir? No, porque se suicidó. ¿Quién me dice eso? ¿Cómo? Porque mató el cuerpo del espíritu, el cuerpo y el cuerpo. El Señor dice que destruiría a quien destruirá ¿qué? El cuerpo. No. Judas, mira, hermano, no sé dónde está Judas y no me preguntes. No sé si está en el cielo o si está en el infierno, pero lo único que sí sé es que la voluntad de Dios y la misericordia de Dios, escúchame bien, si el Señor nos volteó a ver a nosotros en nuestra condición y envió a su Hijo Jesucristo por nosotros, porque nos vio que estábamos por la calle de la amargura y de la tristeza, hermanos, y Judas hizo lo que hizo, también andaba por allá, también, pero ¿qué pasó? No estoy diciendo que Judas fue salvo, no estoy diciendo que lo fue, porque el Señor mismo dijo: mayor pecado tiene el que me entregó, ¿verdad? Pero también la misericordia de Dios no tiene límites, hermano. Y yo no sé qué pasó, no me pregunte, algún día sabremos, pero no van a decir: el pastor Enrique dijo que Judas está en el cielo a la diestra del Padre, ¿verdad? Y no van a decir eso, porque eso no es verdad. ¿Estamos entendiendo? Pero si Judas se arrepintió de corazón y de alma, pues quién sabe, quién quite y lo veamos allá arriba con el Señor, adorándole y gozándose con Él. Ahora, ¿qué dijo el pastor? No sabe. O sea, los dejé en las mismas, ¿verdad? Claro que puede haber misericordia, pero Dios sabe. A ver, ahora sí levanten la mano. Entonces, así me dice mi hija: no sabes, papá, me dice. Entonces, amados, estamos entendiendo de qué estamos hablando hoy. O sea, fue el sacrificio más grande. Como decía el pastor Sergio Rosete, no tuvo precio lo que él hizo por nosotros. No tuvo precio en absoluto, ¿verdad? Imagínate, hermano amado, yo puedo creer, no creo que sea verdad, pero ¿habrá alguien que no alcance misericordia en este mundo? Pregunto. ¿Habrá alguien que sea tu pecado tan grande que no pueda alcanzar misericordia? Imagínate que un Hitler estuviera en la presencia de Dios, hermanos. ¿Qué me dicen? Yo creo que no, pero pregunto: ¿sería un trofeo para Cristo que un hombre como ese calibre se arrepiente y le pida perdón de corazón a Dios? ¿Sería un trofeo para la gloria de Dios? Sí lo sería. Y sería una derrota para el diablo, mismo diablo, decirle que el peor hombre, uno de los peores hombres que ha pisado esta tierra, fue y reconoció y se humilló ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores por haber matado a 6 millones de hijos de Dios, ¿verdad? De su pueblo, ¿verdad? Y arrepentirse y recibir el perdón de pecados
por la misericordia de Dios. Imagínate qué sería eso. ¿Sería un trofeo para Cristo? Sí, lo sería. Entonces, mis amados, ¿cómo ven? ¿Tendrá sentido esto? Estamos. Entonces, ¿qué dicen de Judas? Es increíble la misericordia de Dios. Entonces, cada año, hermanos amados, hacían un sacrificio. Ese sacrificio iba y llegaba a la presencia de Dios para que el hombre fuera ¿qué? Para que la ira de Dios se apaciguara, redimido en su totalidad, pero sí estuviera en pecado, y el pecado podía ser ¿qué? No redimido en su totalidad, pero sí cubierto con sangre, para que la sangre del cordero, del animalito que se ofreciera cada cierto tiempo, esa sangre pudiera ¿qué? Cubrir el pecado momentáneo, temporalmente. ¿Por qué? Porque después de ahí venía el año que entra y volvía a haber pecados y volvían a hacer lo mismo. Pero Dios se cansó de esa situación. Y Dios dijo, no, ya se acabó. Ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a levantar una sangre perfecta, sin culpa, sin mal, sin maldición, perfecta, única, la sangre más fuerte, más grande, más pura, más limpia que pueda existir, que era la sangre ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios, hermanos? Vamos al 9:22 del libro de los Hebreos. Fíjate lo que nos dice el libro de los Hebreos 9:22. Es muy sencillo este texto. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre incitada. ¿Qué dice primera de Pedro? Hay ¿qué? Remisión de pecados. No hay libertad del pecado. ¿Qué dice primera de Pedro capítulo 1 verso 18, por favor? Primera de Pedro 1:18, mis amados. ¿Qué dice? Por favor. Sabiendo que fuisteis ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles como el oro o la plata. ¿Qué más dice, por favor? El que sigue. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin ¿qué? Sin contaminación. Entonces vemos esto, vemos que dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, por favor. 2 de Corintios 5, 21. ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo ¿qué? Pecado, ¿sí? Para que nosotros fuésemos ¿qué? Hijos hechos justicia de Dios ¿en quién? En Él. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo nos justificara Dios ante Él. Y no podía haber otro método, otro medio más, porque no había una sangre lo suficientemente pura, limpia y perfecta, sino la sangre ¿de quién? Del Señor mismo. ¿Sí? Y no hay un perdón más grande que, como bien decían hace un ratito, no tenía precio absoluto que el perdón que Jesús nos dio. Estando en la cruz todavía, estando martirizado en la cruz, golpeado, azotado, con dolor, con mucha pena en su cuerpo, en su corazón, entonces se atreve el Señor a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ese es un amor tan grande, tan inmenso, tan fuerte, tan poderoso, que no tiene precio. Insisto, vuelvo a lo mismo, no tiene precio. Entonces, Isaías 53, 5 y 6, fíjate lo que nos dice la Escritura. Isaías 53, 5 y 6, póngamelo por favor. ¿Qué dice? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. O sea que Dios no solamente nos redimió, nos limpió, sino que nos ha ¿qué? Nos ha lavado, nos ha limpiado, pero también nos ha restaurado, nos ha curado del pecado. Eso fue lo que no recibió ¿quién? Judas. Sí, dice que se arrepentido, pidió perdón, o sea, de alguna manera fue arrepentido, sí, pero él no recibió la sanidad de la culpa. ¿Por qué? Porque si hubiera recibido la sanidad de la culpa no lo hubiera llevado a ahorcarse. ¿Me estoy explicando? ¿Qué dice el 6, por favor? El 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quiénes? De todos los hombres, de todos los hombres. ¿Cargó el pecado de quién? De todos los hombres, de toda la humanidad. ¿La cargó sobre quién? Sobre Cristo. Cristo fue el sacrificio único y perfecto que Él dio. ¿Por quién? Por todos nosotros en la cruz. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿Habrá otra forma de poder ser salvos de la condenación eterna? No hay otra forma, no hay otra manera.
¿Sí? ¿Las buenas obras nos podrán hacer salvos? No hay nada que podamos hacer nosotros para ser salvos, para heredar la vida eterna, para heredar el cielo, si no es por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si no es por medio de su sangre, no hay buena obra que pueda ser lo suficientemente grande, no hay buen gesto que puedas hacer hacia las personas, no hay buen regalo que puedas hacerle hacia alguien que se lo merece o no se lo merece. No hay forma, sino solamente por medio de la sangre de Jesucristo y por la fe en Él, en lo que Él hizo y en lo que Él sufrió y vivió por nosotros y redimió nuestras vidas, como triunfando sobre quién, sobre todo principado y potestad de muerte en la cruz del Calvario, resucitando entre los muertos y haciendo y perfeccionando su obra en esa cruz. Entonces, mis amados, no hay otra forma, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual el hombre puede ser salvo, sino en Jesucristo. ¿Qué? Hombre. El hombre que vino a este mundo, vivió como hombre en este mundo, no se aferró a este mundo, sino se aferró a ¿qué? A la voluntad del Padre, que era que fuéramos ¿qué? Salvos y libres por causa de Él. Y ahí cambia todo. ¿Cómo ven, hermanos amados? Fíjate lo que nos habla aquí. Ve lo que dice Gálatas 3:13, por favor. ¿Qué dice? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado ¿de qué? De un madero. Él se convirtió en maldición para que nosotros fuéramos ¿qué? Benditos en Él. Isaías, otra vez, vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Vea lo que nos dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, por la cual el gozo puesto delante de Él sufrió ¿qué? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra ¿de quién? Del trono de Dios. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2:13, por favor? Colosenses 2:13, póngalo ahí, por favor. Son textos que nos abren la luz y nos abren el entendimiento a lo que Él hizo y lo que Él fue por nosotros. Y vosotros, estando muertos ¿en qué? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio ¿qué? Vida juntamente con Él, perdonando ¿qué? Todos los pecados. ¿Y qué más, hermanos? Anulando el acta de los decretos, la condenación que había contra nosotros, y ¿qué? Que nos era ¿qué? Contraria, quitándola del medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Ahora sí que la condenación que había, que eres condenado por tu pecado, ¿verdad? A la condenación eterna. Cristo vino, vete y no peques más, como que la clavó en la cruz. Eres libre, nadie te condena, vete y no peques más, como Jesús le dijo a la gente que Él oraba por ella. Entonces, despojando a los principados y a las potestades. ¿A quiénes son los principados y las potestades? El mismo diablo. Lo despojó de toda autoridad, de todo dominio que tuviera sobre nuestras vidas por causa del pecado, y que Él tomó el lugar, tomó el espacio, Él, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos ser completamente libres en Él. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Él? Y lo hizo todavía con la mejor actitud que cualquiera pudiera tener. ¿Qué dice Filipenses 2, verso 5, por favor? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿dónde? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué, hermanos amados? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, debajo de ¿dónde? De la tierra. Y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, es clara la Escritura. Y yo creo que es un día para confesar que Él lo hizo todo. Y lo hizo por nosotros. Y Él cumplió su objetivo, su promesa. Nos salvó, nos redimió. Y por eso, hermano amado, te vas a ir, tú y yo nos vamos a ir al cielo. Porque creemos en lo que Él hizo y lo que hizo por nosotros. Y por las razones de amor y de misericordia. Pero sobre todo nos hizo justos delante de Dios, aplicando ¿qué? Justicia. ¿Por qué? Porque hizo justicia sobre nosotros. Porque dijo, tú no tienes que llevar tu pecado.
yo lo voy a llevar por ti. Tú no tienes que sufrir ni ir a la muerte, yo voy a morir por ti. Para que cuando tu cuerpo muera, que es la última parte de la redención que necesita ser redimida, tú puedas ser ¿qué? Transformado en un cuerpo glorificado para que puedas estar en la presencia del Padre juntamente conmigo y yo contigo y todos juntos por toda ¿qué? La eternidad, y no te pierdas eternamente. Entonces el conocimiento de esto nos lleva al mismo cielo, a la misma presencia de Dios nos lleva. ¿Estamos entendiendo la palabra, mis amados? Entonces Dios está con nosotros, está por nosotros, y Él lo dio y lo hizo todo por ti y por mí.